El simulcot era un librito, un cuadernito, que tenía papeles de calcar. Y ya estaban los dibujos. Se popularizó en la década del 60 y toda esa línea de dibujos nos servía para calcarlas. Si yo quería, por ejemplo, calcar la Constitución, yo lo que tenía que hacer con el lápiz era pasar alrededor del libro de la Constitución, en este caso, ¿sí? Y yo me encontraba con esa inscripción del otro lado. Una herramienta fundamental que muchos de ustedes seguramente conoció y otros tal vez no, porque era un cuadernillo que no todo el mundo podía acceder. En aquel momento tenía su costo. Esas pequeñas cosas que recordamos de la educación que vivimos. Y continuamos con la palabra de Nancy García. ¿Cuántos recuerdos? Vamos a escucharla. Hablamos de los libros, hablamos de la disciplina, de los valores, de nuestra vestimenta. ¿Cómo eran las escuelas antes? Habías mencionado al principio que eran, bueno, vos estudiaste en una escuela que tenía estos bancos de madera, el piso, pero en general la escuela siempre aparecía, o está, imagino, en distintas escuelas, los bustos de Sarmiento. Era el lugar donde se ponía al alumno muchas veces cuando se portaba mal, o no. ¿Y cómo eran las escuelas antes? Las escuelas ediliciamente hablando, ¿no? Las escuelas, creo que no ha cambiado eso demasiado, porque no se ha, creo que no se ha invertido demasiado en infraestructura, me da la impresión, ¿no? Por ahí se han mejorado, se han cambiado techos, etcétera, pero se ha cambiado el mobiliario, eso sí. Pero bueno, el mobiliario era de madera, como te digo, los pisos eran entablonados, abajo había sótanos, que generalmente recuerdo los docentes muy coquetos de medias de nylon y tacos aguja, y por ahí algún taco aguja entraba en esos agujeros de pisos entablonados. Esto me lo estoy acordando en este preciso momento, hasta la persona, mira, en la escuela. Y bueno, eso sí se sacó en la mayoría de las escuelas, se sacó por una cuestión de accidentes, ¿verdad? De peligro, de seguridad. Bueno, campanas, sí, la campana fue reemplazada por los timbres, pero no en todas las escuelas, ¿eh? Las escuelas de la periferia y las escuelas rurales seguimos con campanas. Quiero ir cerrando. Vos hablabas de la diferencia entre la escuela de antes y la escuela de ahora y dabas un poco los fundamentos de lo positivo y lo negativo en cada una de las etapas. ¿Qué te deja tu enseñanza? ¿Qué recordás de la escuela, de tus primeros pasos por aquella escuela? ¿Qué recordás? ¿Qué te viene a la mente cuando hablo de educación y de tu forma personal, ¿no? De lo que te pasó a vos? En cuanto a la escuela primaria, lo viví de manera muy cariñosa, afectiva, dulce. Éramos todos amigos. Yo me acuerdo que en mi casa donde yo vivía había un gran tanque australiano, porque mis abuelos, como inmigrantes que te dije, vinieron a hacer la América. Sí. Bueno, lograron comprar 1 hectárea, una manzana sería, y lo que allí formaron fue una quinta de frutas, verduras, etcétera. Pero con eso lograron darle estudio a mi papá. Allí mi hermana y yo nacimos en esa casa, vivimos yo hasta los 12 años, y era salir de la escuela e ir todos para mi casa, o a bañarse en el tanque, o a jugar entre los frutales. O sea, fue una escuela primaria muy linda. La escuela secundaria.
La escuela secundaria, si bien tenía mayores límites, mayor rigidez por los periodos políticos por los cuales estábamos atravesando, no me privé de nada. O sea, no cosas graves. Sí tengo una anécdota, no sé si puedo. Bueno, muy conversadora, vos me conocés. Estaba así dada vuelta y la profe de matemáticas me encuentra conversando, no me estaba copiando, o sea, era durante el horario de la clase. Entonces saca de su maletín una gran tela adhesiva ancha así y me la coloca en la boca. Estuve los 40 o 45 minutos de la clase con esa tela adhesiva. Bueno, se me caían las lágrimas, pero nada decía. Cuando terminó la hora, ¡yum!, hizo así y me sacó la tela adhesiva. Nadie dijo nada, pero me sentí muy incómoda en la adolescencia por ser el hazmerreír de un grupo de 30. Y cuando llegué a mi casa y en mi casa me vieron con ese listón rojo marcado, mi mamá me dijo, ¿qué te pasó? Bueno, le cuento yo y llorando y lo mal que lo había pasado. Mi mamá me miró y me dijo, estuvo muy bien la profesora. Si hiciste eso era porque algo mal estabas haciendo. Así que Nancy, cerrá la boca y anda al otro día como una lady a la escuela. Pero igual lo pasé muy lindo en la época del secundario. Es más, tenemos un grupo de 50 y pico de egresados que si podemos una vez por año nos seguimos reuniendo. ¿Recordás aquellos tiempos donde se decía, saquen una hoja? Venía el profesor en el secundario y era, saquen una hoja y hay evaluación. Sí, sí lo recuerdo. Y generalmente era seguido. No en todas me fue bien. No, en muchas me fue mal, así que había que remarla después porque no estaba el recuperatorio. Había que remarla, sí. Me he quedado en materias que después las tuve que rendir en diciembre. Cuando yo empiezo el profesorado en primaria, recuerdo una profesora que también quise mucho, la señora de Liébana, y siempre ella tenía como hábito rascarse un rulito que tenía por aquí y dice, ay, García, García, dice, ¿por qué no hizo formación docente? Me costaba mucho la pedagogía que ella impartía en ese momento. Y yo le contesté, en nuestra época, serás perito mercantil o no serás nada, era. Entonces entrábamos a perito mercantil, pero también tengo muy lindos recuerdos de la formación académica. Nancy, un placer que nos acompañes en el programa y bueno, y a seguir en esta vida de recuerdos, digo que y de enseñanzas, porque vos, si bien ahora ya jubilada en algunos aspectos y en otros no tanto, pero seguís enseñando de alguna manera, ¿o no? Y con esto cierro. Pasa generalmente. Yo muy agradecida por tu invitación. Se pasó el tiempo sin darnos cuenta. Te cuento una anécdota muy cortita. El año pasado, en el mes de octubre, llegan unos papás preocupados porque su hijo en tercer grado no leía ni escribía. Venía de otra localidad y demás. No, pero yo les digo, no, yo no me puedo comprometer, estoy muy lejos. Necesitamos que nos ayudes, hay que alfabetizar a este niño. Bueno, en la forma y el contexto que me lo contaron, lo acepté. Pero digo, dispongo de nada más que de 15 días porque me voy de vacaciones. Y en 15 días inició el camino de la alfabetización. Ese chico que había perdido 3 años sin que nadie lo escuchara ni nadie atendiera su problemática, su necesidad. Y bueno, es un sol. Y también fue un desafío para uno que estaba ya muy alejada. En realidad yo dejé de trabajar, en el 11 me jubilé de la escuela, de la dirección de una escuela, pero dejé de trabajar en el instituto, en CENS y en Fines en el 20. Ahora jubilada, pero
la educación se lleva en el corazón. Gracias. Totalmente. Gracias a vos, Patri. Un beso grande a la audiencia. Gracias por acompañarnos, gracias por estar del otro lado, en el túnel del tiempo. Nos encontramos, si Dios quiere, el próximo mes.